Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia de amigos aquí en Radio Solidaria, Solidaria Televisión. Es un placer estar con vosotros en esta ocasión. Hoy tengo un programa especial, tenemos un invitado muy especial, él se llama Francisco Gil White. Él es antropólogo, es premiado orador, analista político. Tiene un currículum bastante grande y extenso. Ahora vamos a ir desgranando un poco su biografía, pero sobre todo nos hemos acercado a él, o él le hemos acercado a nosotros, en este caso para hablar de la geopolítica mundial, de Israel, del problema del antisemitismo en el mundo, también del conflicto actual con Hamas e Israel, podríamos decir también el famoso conflicto árabe-israelí. Vamos a intentar entrar en la harina con nuestro invitado de hoy. Francisco, buenos días. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hablas mucho acerca de Israel, hablas mucho acerca del antisemitismo, decir que no eres judío, vienes de una familia católica, pero eres un defensor, digamos, de la veracidad, de contar la verdad de la historia, ¿no? No tanto pro-israelí o pro-Israel, pero sí eres un defensor de luchar contra las injusticias que están sufriéndose en Occidente hoy en día, ¿verdad? Sí, de hecho yo originalmente mi posición política y además pública era que había que crear un Estado árabe palestino arrebatándole territorio a Israel. Esa era mi posición originalmente. La cambié porque a la hora de investigar la historia del conflicto árabe-israelí me enteré de algunos datos históricos que me forzaron a cambiar de opinión. O sea, yo no tenía un sesgo ideológico, yo simplemente tenía una interpretación de la realidad que luego fue refutada por investigaciones que yo individualmente hice, y ese proceso me hizo cambiar de opinión. Entonces, sí soy pro-israelí, o sea, para corregirte un poquito, sí soy pro-israelí, pero soy pro-israelí a consecuencia de una investigación histórica, no de un prejuicio original ni de un sesgo ideológico previo. Sí, que no es de una serie de conocimientos adquiridos por tu familia, tu ascendencia, sino que tú mismo has desarrollado una inquietud y has investigado, cosa que poca gente hace, porque digamos el Big Media hoy en día, los grandes medios nos están sesgando demasiado con la información que nos dan, ¿no? Así es. Porque podríamos decir que se está transmitiendo un mensaje de que las consecuencias del terrorismo o del ataque del 7 de octubre o todos los ataques contra Israel son consecuencia del propio Estado israelí. O sea, que la culpa es de Israel, que ha causado ese odio, cuando podríamos decir que ese odio no es ni del año 48 ni de principio del siglo XX. ¿Qué me puedes contar sobre este tema? Bueno, el odio antijudío es tan viejo como la civilización occidental, tan viejo como la civilización musulmana. A la gente en la escuela le dicen, esto lo escuché yo y he visto que se lo dicen a todo mundo, que Shoah, el holocausto, el exterminio de la población judía europea a manos de los nazis, fue una cosa excepcional, única. Y cuando estudiamos la historia occidental, lo primero que me aplastó, que me asombró, fue que absolutamente para nada esto es normal. O sea, las grandes matanzas, expulsiones, conversiones forzadas, saqueos de judíos, son el fenómeno sociológico más estable y recurrente de la historia occidental y musulmana. Entonces, no, el holocausto no fue especial, el holocausto fue totalmente normal. Hubo genocidios contra los judíos por parte de los greco-macedonios, de los romanos, de los inquisidores, de los zaristas, imperialistas rusos, de los nazis alemanes, y ahora estamos viendo el mundo yihadista que quiere cometer otro. Entonces, y de hecho ya inició otro, inició el 7 de octubre de 2023. Entonces la única pregunta ahora es si lo vamos a detener o no, pero ya inició. Entonces, los exterminios de judíos son totalmente normales, y eso quiere decir que la animosidad que estamos viendo hacia el Estado de Israel, que era el tema que tú estabas mencionando, ¿no? No debe ser interpretada como una consecuencia de algo que hagan o dejen de hacer los judíos, que es justamente el punto, ¿no? Que la gente cree que se le mete a la cabeza esta idea a la gente de que el antisemitismo algo tiene que ver con algo que hicieron los judíos en Gaza o algo que hicieron en Siria o algo. Y aunque
sin duda estas acusaciones se hacen en el contexto de estos conflictos. Es obvio que no hay una conexión causal entre el comportamiento de los judíos o las deficiencias que se alegan en ese comportamiento y el antisemitismo. Porque cuando, por ejemplo, los judíos israelíes hacen precisamente lo que la gente que los presiona exige que hagan. Por ejemplo, se salieron de Gaza en el 2005, el gobierno de Israel decidió evacuar Gaza, ¿cierto? Se salió toda la institucionalidad del Estado de Israel de Gaza, inclusive retiraron a la fuerza a los judíos que vivían en Gaza, que no se querían ir, los sacó el ejército israelí, y le regalaron todo lo que habían construido los judíos de Gaza, se lo regalaron a los árabes palestinos, y le dieron todo eso a la autoridad palestina, a OLP Fatah, para que hicieran el experimento de autogobernarse. Y cuando empezaron a llover cohetes de Gaza contra las comunidades de civiles israelíes, otra vez todo el mundo culpó a Israel. De alguna manera esto otra vez era culpa de Israel, a pesar de que Israel había, sin pedir nada a cambio, entregado todo Gaza a los árabes palestinos para que hicieran el ensayo de un Estado en Gaza. Y utilizaron esa oportunidad para convertir a Gaza en un Estado terrorista dedicado al genocidio de los judíos israelíes, ¿no? Demostrado con las lluvias de misiles sin ninguna provocación contra las poblaciones civiles israelíes, y de todas maneras le echaron la culpa a Israel. Entonces, esta es la demostración de que no hay ninguna conexión entre el comportamiento de los judíos y el antisemitismo. El antisemitismo es un odio previo que traemos desde hace siglos en el mundo occidental y en el mundo musulmán. Y tiene que ver con una cultura que se transmite de generación en generación, de padre a hijo, de madre a hija. Es un proceso antropológico, ideológico de nuestra civilización. Y de las precedentes, porque ya has hablado de los romanos, has hablado de, yo me iría a Egipto, ¿no? Con Amalek, ¿no? Persiguiendo a Israel hasta las últimas consecuencias. De ahí viene el imperio persa, o lo que quedaba de Persia. O sea que hay una transmisión del odio generacional de una manera increíble. Has hablado de judíos israelíes, has hablado de judíos, has hablado de ciudadanos israelíes. Mucha de nuestra gente que nos está viendo quizás no sepa distinguir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces al judío que vive en Nueva York, que no es israelí, que es estadounidense, o al que vive en México, o las comunidades judías en Argentina o en España, se les echa la culpa de lo que hacen los israelíes en Israel. Entonces, me gustaría que tú, con tus palabras, pudieras diferenciar o explicar la diferencia entre judío, israelí o incluso israelita, en esos términos que a veces mezclamos y además se hacen intencionalmente para hacer un apartheid, para hacer un boicot contra judíos por lo que hace en Israel, con un gobierno democrático formado por diputados árabes, diputados católicos o cristianos y diputados judíos, ateos, religiosos. Es un poco batiburro de conceptos que a veces la gente confunde, y a veces con intencionalidad, ¿no? Se confunde para poder mezclar más el odio, ¿no? Bueno, este fenómeno que tú mencionas, de que a un judío que camina por la calle en Nueva York, que es ciudadano estadounidense, que no es ciudadano israelí, que posiblemente es antisionista, no sabemos. Hay muchos judíos antisionistas que están peleados con la idea del Estado de Israel, ¿no? Entonces, pues es un judío que camina por las calles de Nueva York y se vuelve objeto de un ataque antisemita justificado con base en lo que supuestamente están haciendo los israelíes en Oriente Medio, ¿no? Nuevamente, esto es una demostración de que no hay ninguna conexión entre el comportamiento de los judíos y el antisemitismo. Sí. Es previo, es a pesar de la evidencia o de cualquier información que pudiera la gente aprender, ¿no? Porque cuando en Estados Unidos se dijo algo en contra de los chinos a la hora del COVID, etcétera, todo el mundo brincó. No, eso es racismo, no se puede culpar a los chinos por el COVID, etcétera. Se hizo un escándalo. Ah, no, pero cuando Israel hace algo, entonces se vuelve justificable golpear a los judíos en Nueva York, ¿no? Entonces, y lo vemos a todo tipo de niveles, o sea, no es algo que hace alguna persona aleatoria en las calles de las ciudades. No, señor. La presidenta de la Universidad de Pensilvania
y de otras 2 grandes universidades, compareció en el Congreso de Estados Unidos y bajo interrogación de los senadores justificó las protestas antisemitas que habían organizado todos estos grupos antisemitas en Estados Unidos en el campus de su universidad, contra la cual ella no hizo nada, a pesar de que estaban intimidando a los estudiantes judíos, ¿no? Entonces es a todos niveles, ¿no? Esta es la presidenta de una de las grandes universidades de Estados Unidos. Entonces hay múltiples demostraciones. Entonces, la pregunta que está detrás un poco de lo que tú dices es ¿cómo opera en el simulacro de raciocinio que hace un antisemita? ¿Cómo opera la justificación para violentar a una persona que camina en Nueva York que parece judío, ¿no? Porque Israel supuestamente hizo algo en Oriente Medio, ¿no? ¿Eso cómo opera? Y creo que hay una justificación que opera en el trasfondo, que es que toda esta gente cree, desde un punto de vista totalmente racista, que los judíos son una masa homogénea, que está toda de acuerdo, que no hay realmente individuos autónomos ahí, sino que son una especie de superorganismo totalmente solidario y armonizado en la misma meta, ¿no? Aquí Franco les llamaba las hordas judeo-masónicas. Exacto. Y que están todos funcionalmente articulados, ¿no? Sí. Para fines nefarios, ¿no? Porque eso es lo que afirma el antisemitismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues si Israel hizo algo malo, según ellos, todos los judíos son culpables porque todos son parte de este organismo homogéneo, solidario, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las acusaciones de siempre, porque esto es muy viejo, pero más recientemente con una propaganda que se llama los protocolos de los sabios de Sion. Sí, de la cual todavía hoy en día muchas personas creen que es un libro basado en hechos reales. Correcto. Cuando realmente fue una caricatura mal perversa para enfocar el odio de la crisis mundial hacia los judíos. De hecho, los protocolos es un fraude creado por la policía secreta del Imperio Zarista. ¿Okay? Entonces, es un documento que lo crearon para que pareciera que eran las minutas de una junta del el grupo de superjudíos que en secreto se reunía para planear el control mundial, ¿no? Esta tontería como de James Bond, ¿no? Sí. Ese documento, los protocolos de los sabios de Sion, se vendió como pan caliente en todo Occidente y causó una histeria en contra del pueblo judío, y es la razón de que tanta gente en Europa cooperara con la Gran Matanza. ¿Okay? Fue el veneno que se produjo con la diseminación de este libro. Y eso, como tú bien dices, todavía lo tenemos en la cabeza, porque fíjate nada más. Los protocolos de los sabios de Sion afirma que los judíos son esta gran conspiración que en secreto tiene las riendas de todas las instituciones de Occidente. Los medios, los bancos, los sindicatos, las industrias capitalistas, los gobiernos de Occidente, todo. Y con ese gran control que supuestamente tienen, van a estrangular la civilización cristiana. Este es el argumento, ¿ves? El Occidente. La etnia mayoritaria de Occidente, la religión mayoritaria de Occidente. Lo más increíble es que no puede haber mejor refutación de estas calumnias que Shoah. Porque en la Segunda Guerra Mundial lo que se vio es que todas esas instituciones, incluyendo los gobiernos, que supuestamente estaban bajo control clandestino de los judíos, lo que hicieron fue cooperar con la Gran Matanza. Por lo tanto, el Holocausto demostró que al final los judíos no controlaban absolutamente nada, ni los más ricos estaban a salvo. Entonces, lo que es verdaderamente asombroso es el arraigo cultural del antisemitismo, porque a pesar de esa demostración que es contundente, a tan solo algunos años después del Holocausto, ya está esta idea otra vez en la cabeza de todo el mundo, que supuestamente los judíos, por ejemplo, controlan todos los medios. Bueno, si los judíos controlan todos los medios, ¿por qué todos los medios están atacando a Israel? Sí, curioso, sí, es muy curioso. Es muy curioso, pero ¿cómo germina la idea en alguien que tiene algo preconcebido, ¿no? Aquí se habla mucho en redes sociales de las cajas de resonancia, ¿no? Las cajas de eco, que son aquellas que te realimentan de los contenidos a los que solamente tú estás de acuerdo. Entonces, al final
final pones grupos que están muy esparcidos, no tienen fuerza, les das un poder porque se unen entre ellos. Por eso vemos movimientos como el terraplanismo, movimientos como el wokismo, movimientos que dirías que deberían ser muy marginales, pero a la hora de amplificar una idea preconcebida, estás alimentando, bueno, pues yo creo que es una semilla muy, muy peligrosa. El antisemitismo, como tú has dicho, no es nuevo, nos podemos ir a la Edad Media. Todavía hay pueblos en España que, como parte de la historia del pueblo, se le echa la culpa a los judíos de sacrificios humanos a niños. Oh, wow. Que todavía se recuerda cuando... El libelo de sangre. Por ejemplo, y siempre se habla del niño de la Puebla, creo que es, y era mentira, fue una historia inventada. Claro, inventadas. Para poder echar la culpa a los judíos de las pestes. Sí, sí. Pero claro, los ciudadanos normales no se lavaban, no tenían higiene, cogían enfermedades, los judíos tenían más higiene, se lavaban antes de comer, entonces no se enfermaban tanto. Entonces, claro, si ellos no se enferman, es que entonces están envenenando. Exacto, exacto. Es común, es un viejo conocido, tú lo has dicho claramente, el antisemitismo, el odio hacia Israel. Podríamos intentar, tú como antropólogo, yo podría interpretar por qué, pero bueno, voy a dejar que no, yo tengo una teoría para eso. ¿Sí? Yo encantado te la comparto. Venga, perfecto, adelante. La razón del antisemitismo es que el pueblo judío inventó la lucha por la libertad y por los derechos universales de todos los seres humanos. Y eso era un gran estorbo para las clases gobernantes de la antigüedad y de todos los tiempos que buscan esclavizarnos a todos. Entonces, fíjate nada más, todo el mundo cristiano sabe esto, inclusive los católicos que no siempre leen la Biblia, ¿no? Pero todos lo sabemos porque las historias de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia que comparten los judíos con los cristianos y los católicos, esos primeros 5 libros cuentan una historia que es muy famosa. Entonces, todos tenemos esto en nuestro trasfondo cultural. ¿De qué habla el segundo libro, el libro del Éxodo? Habla del contexto en el cual se recibe de Dios la ley de Moisés, la ley que organiza al pueblo judío. Y ese contexto es una revuelta de esclavos. Los israelitas eran esclavos del faraón en Egipto y el líder revolucionario Moisés los organiza para resistir su opresión y luego escapar al desierto del Sinaí. Y una vez que están en libertad en el desierto del Sinaí, reciben una nueva ley de la deidad que organizó la revuelta de esclavos, ¿cierto? Porque la organiza él. Y esa ley, obviamente, es una ley diseñada para combatir la opresión. Es la ley de los esclavos liberados. En esa ley están protegidas con especial cuidado las personas más vulnerables de la sociedad. La viuda, el huérfano, el esclavo. Hay un montón de leyes para proteger al esclavo, que nada más puede ser esclavo por un periodo muy corto y por voluntad propia, si no pudo pagar una deuda o algo así. Solamente puede ser esclavo 6 años y durante esos 6 años no lo pueden maltratar. Hasta los animales tienen derechos. Hasta los animales tienen derechos, así es. Luego, en la ley secundaria, en lo que llamamos el Talmud, o la ley oral, ya escrita en el Talmud, se fueron exagerando todavía más los principios compasivos. Por ejemplo, en Kiddushin 20a se dice que las condiciones del esclavo tienen que ser iguales o mejores que las del amo. Bueno, pues esta gente está aboliendo la esclavitud. Eso es lo que están haciendo. Entonces, obviamente que la cultura de los esclavos liberados era un horror para las clases gobernantes grecorromanas. Sí, eso es mucho después, pero incluso ya antes hay conflictos en Israel por la asimilación, porque empiezan a adquirir dioses, costumbres paganas, hasta el propio Salomón, ¿no? Así que es. Se mezcla con los paganos. Pero ¿no? Quedémonos en el impacto político, porque yo creo que ese es el origen del antisemitismo. El impacto político es que si tú tienes un sistema político-económico que depende de la guerra externa y la esclavitud, de asesinar extranjeros y robarte sus cosas y traerte a su gente como esclavos para que ellos hagan el trabajo en tu sociedad y tú los oprimas, si ese es tu sistema económico, entonces el pueblo judío es una tremenda amenaza para ti. Claro. ¿No? Porque ellos lo que están haciendo es enseñándole a la gente a luchar por su libertad. Y de hecho, en el mundo antiguo, el pueblo judío era intensamente proselitista. Y estaban convirtiendo a miles y miles y miles de personas al judaísmo. Y el crecimiento explosivo demográfico del judaísmo fue percibido como una gran amenaza por las clases gobernantes grecorromanas. Y lo dejaron por escrito. Tenemos esos testimonios.
No estoy especulando. Entonces, eso te permite entender por qué tanto los greco-macedonios como los romanos organizaron grandes genocidios de judíos en el mundo antiguo. Estaban tratando de evitar la liberación del mundo occidental. Eran un mal ejemplo para aquellos que querían mantener la opresión. Claramente la Torá es digamos, la constitución del pueblo de Israel, es el pueblo modelo, tenía que ser el ejemplo para el resto de las naciones. Y el resto de las naciones, en vez de querer tomar ejemplo de ellos, lo que querían era destruirlos, ¿no? Es lo que estamos transmitiendo aquí. Sí, pero no las naciones, sino las clases gobernantes. Entonces, lo que estaba sucediendo en el mundo antiguo es que las clases gobernantes estaban organizando matanzas de judíos, pero las clases bajas y medias se estaban convirtiendo al judaísmo. Y por eso era la urgencia de las clases gobernantes de concluir un genocidio lo más rápido posible antes de que los judíos convirtieran a todas las masas de la población al judaísmo y completaran una revolución que volviera a la esclavitud imposible. ¿Ves? Sí. Esa era la gran contienda ideológica de la antigüedad. Y mi tesis es que esta es la contienda ideológica que a lo largo de los siglos ha continuado definiendo la política occidental, excepto que se volvió muy complicado porque cuando se crea la Iglesia Católica se fusionan elementos de cultura grecorromana con elementos de cultura judía. Un gobierno grecorromano custodiando una literatura revolucionaria judía. Sí, era totalmente transformador. Yo te he escuchado en alguna ocasión decir también eso, que las clases altas eran las que más se helenizaban. Correcto. Dentro de los judíos, porque claramente empezaban a manejar poder y dinero y querían helenizarse para poder tener control y opresión sobre las... Es decir, que la tensión existía también dentro del pueblo judío. Eso es lo que tú estás señalando. Eso es. Y a la gente que estaba más arriba en la pirámide social judía le convenía menos la ley de Moisés. Ya en la época de Jesús se hablaba más griego casi que el hebreo. Solamente el hebreo se guardaba para la sinagoga y el templo. El arameo era el idioma un poco... Hablaban mucho arameo. Eso, de la calle, ¿no? El idioma callejero. Cierto. Como si fuera el yiddish de la Edad Media arameo, en Europa, ¿no? Que es muy parecido al hebreo, el arameo. Sí, muy parecido. También el yiddish tiene mezclas ahí raras, ¿no? Y bueno, y el griego era el idioma conductor del dinero, del trapi y demás. Se me ha ido un poco la... Tú has dicho eso claramente, has mencionado al pueblo del libro. Yo diría que a Israel se debería conocer como el pueblo del libro, ¿no? El libro que hemos heredado los cristianos, nuestras raíces deberían ser judeo-cristianas, claro. Como creyentes en Yeshua, en Jesús, que es el Mesías hebreo, prometido a los hebreos. Nosotros nos lo hemos apropiado un poquito. En la interpretación de los cristianos, con todo respeto a los judíos, ¿no? O sea, hay distintas interpretaciones sobre claramente, no desde mi punto de vista cristiano. Claro. Sí, al pueblo de Dios, a Israel se le puede conocer como el pueblo del libro. Y Dios es el protagonista o es el que dicta el libro, el que escribe el libro. Podemos concebir un pueblo sin Dios o un Dios sin pueblo. O sea, para mí, si me preguntaran hoy en día, ¿cómo demuestras la existencia de Dios? Y uno diría, no, la ciencia, la genética, el diseño creativo de un ingeniero, de un diseñador superior. Bueno, yo no entraría en ciencia, para mí la prueba de la existencia de Dios es Israel. Tú hablas de las pruebas políticas, hablas mucho de los macabeos, de la lucha, de la liberación de Israel en la famosa fiesta de Hanukkah, pero para mí la existencia de Dios se puede demostrar por Israel. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Hasta qué punto? Pues mira... O sea, Dios está detrás de Israel y Israel, digamos, existe hoy todavía porque hay un Dios que la protege. Mira, yo me pasé varios años siendo ateo y ahora me gusta la hipótesis de que Dios existe. Y lo que me convenció fue justamente la historia de Israel. Cuando yo empecé a estudiar todo el camino histórico del pueblo judío, me pareció que lo que estaba yo viendo era demasiado improbable. O sea, ¿cómo es posible que fíjate nada más este dato, porque es impresionante. Hace 2500 años, cuando los exiliados judíos en Babilonia se regresaron a Jerusalén con patrocinio de Ciro el Grande, ¿no? Había muchos otros pueblos alrededor del pueblo judío, con nombres que conocemos, ¿no? Y hoy en día, prácticamente todos esos pueblos ya no existen. Y el pueblo judío aquí sigue. Sin embargo, es el pueblo judío el que generación tras generación tratan de exterminar.
Es decir, el pueblo que debió haber sido el más inestable, el que debió haber desaparecido en el momento en que apareció, porque todo el mundo lo quiere, todos estos fascistas de la antigüedad y del mundo moderno y el medieval los quieren destruir, ¿no? El pueblo que debió ser el más inestable es el más estable. Es el más eterno de todos los pueblos. Y no solo eso, a pesar de ser objeto de estos ataques fenomenales, gigantescos, indescriptibles, no solamente ha sobrevivido el pueblo judío, sino que ha tenido un impacto tremendo sobre la transformación política de los occidentales. Porque esta idea moderna de los occidentales de que todos podemos ser iguales, de que podemos vivir en común democracia, respetándonos unos a los otros, sin tratar de imponernos, esa idea es imposible sin la idea previa de que todos somos hijos de Dios. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y esa es una idea peligrosa, por otro lado. Para los gobernantes, sí. Claro. Y esa idea es una idea judeocristiana. Sin los judíos y los cristianos, la democracia moderna es imposible, porque ese principio viene del judaísmo originalmente, no viene de los griegos y no viene de los romanos, que pensaban de una forma totalmente opuesta sobre la gente común, ¿no? Los 10 decires o los 10 mandamientos podrían ser, digamos, la base de cualquier constitución occidental, ¿no? Claro. O sea, podemos hablar de la ley de Moisés, podemos hablar de la ley de Noé, si queremos irnos más atrás, pero hay unas leyes básicas de convivencia, de respeto, que están inherentes en la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, esa idea peligrosa de que somos hijos de Dios, de todos somos iguales ante los ojos de Dios, cala en la sociedad occidental, se aprovecha de ella, pero quiere eliminar. Europa está en un suicidio sí. de identidad, claramente borrando totalmente todo rastro judeocristiano, primero de la raíz hebrea, luego la raíz cristiana, porque prácticamente la fe cristiana ya no tiene ninguna relevancia en los gobiernos occidentales, ¿no? Europa está en grave peligro, en mi opinión está a punto de desaparecer, y como dices tú, es una especie de suicidio. Yo tengo esperanza todavía de que pueda haber una renovación de la tradición judeocristiana en Europa, porque si no la hay, no van a sobrevivir. Pero sin duda está sucediendo lo que dices tú. Y mira, el Reino Unido. En todos lados, sí, pero en el Reino Unido más rápido que otros. Es que el Reino Unido, para mi punto de vista, va 10 años por delante del resto de Europa en este tipo de tendencias. Sí, ¿no? de acuerdo. Bueno, Bélgica también, ¿eh? Sí. Bélgica también va por delante. Pero Bélgica no es tan relevante como Reino Unido. Reino Unido era ese faro de la libertad. De la libertad y de la cultura de la Biblia también, con esa fe semicatólica anglicana. Sí. Hay pero también hubo mucho evangelismo, mucho bautismo. Mucho, sí. Lo que pasa es que emigraron a Estados Unidos, pero el origen de todas esas controversias es Gran Bretaña. Y Gran Bretaña recibió a los hugonotes franceses cuando fueron perseguidos en Francia. Entonces sí, hay una gran tradición de libertad religiosa. Sí, pero vemos que las iglesias se están convirtiendo o en mezquitas o en pubs. Así es. En el Reino Unido ahora mismo todas las iglesias tradicionales, conservadoras o históricas se están convirtiendo o en mezquitas o en pubs. Fíjate, es muy interesante porque el cristiano moderno, el católico moderno, cristiano moderno, cuando se vuelven ateos, perciben su proceso como una emancipación, como que se están deshaciendo de un fardo de opresión ideológica que aquejaban a sus ancestros, y ellos ya se están liberando de todo eso. Y hay un aspecto real en eso, porque la estructura de gobierno de la Iglesia durante siglos sí fue muy opresiva sobre los occidentales. Y eso ayuda a que la gente confunda la estructura de gobierno con el valor de los textos, ¿no? Pero la realidad es que lo que emancipa políticamente a los occidentales son esos textos. Sin esos textos, nunca nos hubiéramos deshecho de nuestros gobernantes opresivos, porque esos gobernantes opresivos tienen una tradición ideológica grecorromana. A la fecha de hoy nos están haciendo admirar a los griegos y a los romanos en las escuelas, ¿no? Entonces, lo que ellos respetan, lo que ellos admiran, su tradición, es una tradición opresiva. Y para liberarnos de eso, tuvimos que luchar con base en las promesas de los libros judíos y cristianos. Sin esos libros nunca nos hubiéramos emancipado. Entonces, creo que el camino es importante comunicarle a los occidentales modernos
que el camino de la libertad no es independiente de la tradición judío-cristiana y que abandonar esa tradición a lo que nos presenta es entregarnos al fascismo o al Islam. Que al final son un poco lo mismo. Yo diría más hacia el Islam, pero yo veo reflejado en Estados Unidos. Estados Unidos lleva viviendo de las rentas mucho tiempo, tanto de las rentas económicas, con un mundo dolarizado, donde el dólar ya no vale más que la deuda que tiene Estados Unidos, donde el país ha perdido claramente sus valores judeocristianos. Tú hablas de la universidad. La universidad en Estados Unidos, tanto en Canadá como en Estados Unidos, es el foco donde están haciendo ese antisemitismo. Vemos ahí es donde se inculca. Ahí es donde se inculca. Con mayor claridad. Todo el movimiento queer, todo el movimiento LGTBQ+, que además me hace mucha gracia, donde vemos Queers for Palestine, ¿no? en las manifestaciones, movimientos LGTB que apoyan... Bueno, ese dato en particular evidencia la gran confusión de los occidentales, sobre todo en la izquierda, porque... precisamente a los que no les importa y no te van a oprimir por ser homosexual o por ser lésbico o por ser trans o por ser cualquiera, precisamente los que van a tolerarte somos nosotros, los que estamos aquí en Occidente. Nosotros somos los que vimos crecer y nutrimos todos esos movimientos de emancipación identitaria, ¿no? ¿Quiénes son los que los van a oprimir? Los musulmanes. Los musulmanes lo dicen en voz alta. Sí. Entonces, el hecho de que estos activistas de izquierda, de identidad de género, etcétera, estén abogando por los movimientos yihadistas en Gaza y en otros lados, lo que demuestra es que las universidades, porque son producto de las universidades, han destruido la capacidad de nuestros jóvenes de razonar. El pensamiento crítico ha muerto y lo mataron las universidades, lo cual quiere decir que ha habido un proceso de corrupción de las universidades, porque las universidades se supone que son los templos donde vamos a aprender a razonar. No, en realidad no, pero el sistema educativo occidental ha dejado de ser un sistema donde fomenta... Tiene que ser abandonado. Es destruido y totalmente es una fábrica, tiene que ser abandonado. Fábrica de ladrillo. O sea, hoy en día el sistema educativo, tanto español, como que es el que yo conozco un poquito, es una fábrica de ladrillos. Y curiosamente lo que tú estás diciendo, políticos de izquierda, medios de izquierda, diciendo desde el río hasta el mar, defendiendo un lema totalmente... genocida. Genocida que busca la destrucción de Israel, porque si tú ves el pequeño Estado de Israel, otro día veía al presidente, al primer ministro israelí, en un pequeño mapa, ¿no? Se explicaba, mira, toda la cultura árabe alrededor, todos los países que son donde hay Islam y el pequeño trocito que es Israel, donde es un estado bastante pequeño, y definir la frontera con Jordania, que es el río Jordán, y el mar Mediterráneo es donde está Israel. Así ¿no? es. Uno de los retos, y hemos hablado del suicidio occidente, creo que uno de los principales retos, desafíos es el suicidio demográfico. Europa está envejecido. España, no sé si es el primero o segundo país del mundo más envejecido del mundo, con Japón y no sé si alguno más, pero la natalidad de España por pareja creo que es 1.1 y pico, 1.2, que es un suicidio demográfico completamente. Estamos ayudando un poco a los latinoamericanos que nos estamos viniendo a España. Y os agradecemos mucho ese empujoncito. Porque por otro lado está viniendo una invasión claramente forzada por la Unión Europea de reemplazo, ¿no? De las generaciones por gente de África, gente de otras nacionalidades, sobre todo con otras culturas, y muchos de ellos yihadistas o musulmanes, ¿no? Alemania está reculando, vemos Estados Unidos, vemos movimientos dentro de Europa. Austria tiene ahora han encomendado al partido de derechas que forme gobierno, no sé si lo va a poder hacer. Hay una política de cambio, pero ya es tarde porque realmente... no es tarde todavía. En el relevo generacional vamos un poquito tarde, ¿no? Sí. No es, en mi opinión, no hemos cruzado todavía el umbral del hoyo negro. No hemos pasado el event horizon. El punto del no retorno. Exacto. No, yo creo que todavía no. Porque las poblaciones musulmanas en Europa todavía son minoritarias. O sea, eso sí es cierto. O sea, la población, digamos, de herencia judeocristiana sigue siendo fuertemente mayoritaria. Entonces, sí, pero las segundas y terceras generaciones, curiosamente, se radicalizan más. Yo vengo de acuerdo. Yo vengo de País Vasco, por ejemplo, y mis amigos, yo no soy vasco de origen, pero en mi juventud, los más radicales pro-terroristas, etarras, independentismo, eran aquellos que eran hijos de extremeños, andaluces, de otros lugares. No era tanto el vasco nativo, sino... Entonces lo vi en mis carnes. Y lo vemos en los radicales, que son hijos de terceras culturas,
que no son europeos, no son árabes, no son musulmanes, y entonces muchos se radicalizan. Estoy ¿no? de acuerdo contigo y no me... en tratar de presentar una posición un poquito más optimista, yo no la estaba basando en la moderación de los musulmanes. Yo entiendo que los musulmanes se radicalizan y se van a seguir radicalizando porque las mezquitas y los clérigos que operan en Europa, que los gobiernos europeos han permitido, han sido construidos con dinero de Qatar, de Emiratos, de Turquía. Que no solo compran clubes de fútbol. No. También hacen ese tipo de trabajo. Es interesante, porque aquí hablamos solamente del dinero que llega a los jugadores de fútbol, sino que también lo utilizan para esas cosas, ¿no? Las mezquitas en Europa han sido construidas por los estados más radicales. Entonces, los clérigos que predican en esas mezquitas están predicando la destrucción de Europa. Y esto se reporta poco porque el sistema de medios está tomado por los enemigos de los europeos y de todos los occidentales. Entonces, no, los musulmanes se van a seguir radicalizando, en mi opinión, pero todavía son minorías. Por lo tanto, si la resistencia a favor de la preservación de un occidente libre puede canalizarse políticamente, estamos todavía a tiempo, pero sí es importante también que logremos empezar a reproducirnos otra vez. Eso también es importante. Es importante. Porque independientemente de la lucha ideológica, que en mi opinión es primaria y más urgente, pues de todas maneras una sociedad no puede preservarse a menos de que se reemplace el material humano, ¿no? Entonces, obviamente, eso... Es un desafío muy grande. Sí. Hablas del odio del Islam o de la escultura contra Occidente. Yo recuerdo palabras de Arafat, que fue un terrorista claramente, que recibió el Premio Nobel de la Paz, fundador de la OLP, que decía, hoy vamos a por los del sábado, pero mañana iremos a por los del domingo. Entonces, no nos damos cuenta, cuando vemos el odio hacia Israel, cuando vemos el antisemitismo crecer, Israel son 18 millones, los judíos en el mundo son 18, 20 millones de seres humanos en el mundo, el resto somos 8.000 millones más. Pero no nos damos cuenta que ese odio que se proyecta hacia Israel, mañana se va a proyectar hacia los cristianos, sean protestantes, evangélicos, sean católicos, por el hecho de defender los mismos valores y defender esa libertad de la que hemos hablado acá. El hecho de que no nos demos cuenta de eso, a mí me sugiere que la gente recibió una educación muy pobre sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque la lección de la Segunda Guerra Mundial, para cualquiera que la estudie un poco, es muy clara. Los antisemitas, cierto, mataron entre 5 y 6 millones de judíos, pero no se detuvieron ahí. La Segunda Guerra Mundial, que fue causada por los antisemitas, asesinó más de 64 millones de no judíos. Y cientos de millones de no judíos adicionales fueron esclavizados por los mismos antisemitas, ¿no? Entonces, obviamente que el antisemitismo es un peligro para las vidas y las libertades y los derechos de todos los occidentales. Y no se detiene ahí. Y no se detiene ahí. Hablando del reto demográfico, vemos un Israel que es un país de unos 9, 10 millones de habitantes, más o menos, de los cuales 6, 7 son judíos, hay población no judía dentro de Israel, rodeados por casi, diríamos, 100, 200 millones en las fronteras inmediatas. Pero si ampliamos un poco la fotografía, hay casi 800 millones de potenciales enemigos, aunque Israel ha pactado con Arabia Saudí, tiene algunos pactos de no agresión con Jordania por intereses comunes, pero Israel es la primera línea de defensa, por lo menos así se le ha definido en algunos círculos, de la democracia o de los valores occidentales, aunque estén en degradación. Sí. Pero defender a Israel es defender esos valores, claro, que nosotros nos debería definir. Por supuesto. De hecho, aquí se unen un poco los temas que hemos discutido, porque justamente el antisemitismo es un ataque contra todos, porque los antisemitas entienden que es el pueblo judío el que nos enseñó a luchar por nuestra libertad. Que de ahí vienen los conceptos que produjeron todo el mundo moderno democrático de Occidente. Eso los antisemitas lo entienden. Por eso, en su esfuerzo por imponer totalitarismo, imponer opresión otra vez sobre absolutamente todo mundo, lo que hacen siempre primero es tratar de destruir al pueblo judío, porque están tratando de destruir la luz de las naciones, es decir, el origen de todo ese pensamiento, de todo ese ejemplo legal, de toda esa evolución jurídica, ética, que han ido produciendo los judíos a lo largo de los siglos y que ha inspirado a tantos cristianos y que en su conjunto fue el motor que transformó
la política de Occidente hacia la libertad, ¿no? Entonces los antisemitas entienden perfecto eso. Por eso los ataques que son contra todos empiezan siempre con ataques muy fuertes contra los judíos, y por eso también lo que tú dijiste es cierto. Defender a los judíos a tiempo es lo mismo que defenderte a ti mismo, a tu familia, a tu nación. El combate al antisemitismo no es ninguna caridad hacia el pueblo judío, es autodefensa occidental. Y como digo siempre yo, el día que los occidentales entiendan eso, ese día van a estar a salvo. Van a cambiar mucho, porque pensamos que a veces defender a Israel es que Israel, el gobierno israelí, hemos hablado aquí de separar lo que es Israel como concepto. Tú hablas de Israel como un concepto, un faro de luz, de ejemplo a las naciones, donde tenemos el libro, donde tenemos la Constitución de Dios, pero también es defender esos valores que representa hacia nosotros mismos. Entonces, no nos olvidemos que el odio que está ahora activo hacia ellos, va a ser después apuntado contra nosotros. Israel tiene un reto demográfico importante. Es un país lleno de vida. Yo he viajado multitud de veces a Israel. La gente quiere tener hijos, la gente quiere... le llaman la Startup Nation, donde todo el mundo tiene una empresa, una iniciativa. Es un país muy creativo, pero es un país muy pequeño. Sí. ¿Cómo crees que va a Israel a afrontar ese reto demográfico de los próximos 20, 30 años, cuando la población, tanto ultraortodoxa, se está multiplicando grandemente, que muchos de ellos son antisionistas, que aquí lo hemos comentado? No muchos. No, eso se ha exagerado. ¿Se ha exagerado? ¿Algunos? Sí. ¿Algunos? De hecho, son una minoría. ¿Ah, sí? Sí, son una minoría muy ruidosa y muy mediática. Sí. ¿No? Por ejemplo, ahí está el grupo Neturei Karta, que va y se da de besos con los ayatolás iraníes y hacen tontería y media. Pero son un grupo pequeño, ¿no? De hecho, hay un espíritu sionista gigantesco y muy patriótico en el grueso de la población religiosa. Está creciendo, sí, incluso la iniciativa de participar en el ejército, y está habiendo un pequeño cambio generacional. Sí. Pero por otro lado tenemos la población árabe y musulmana, que está creciendo enormemente. ¿Cómo va a afrontar Israel, o cómo debería afrontar? ¿Hay más judíos fuera de Israel que dentro? ¿Ese antisemitismo global crees que va a producir una nueva aliyá, un nuevo empuje hacia Israel? Y luego, los descendientes de los judíos históricos, ¿no? Que muchos Chávez, muchos Sánchez, muchos González, o diferentes que han heredado, digamos, esas raíces, ¿tú crees que es posible que todavía haya una aliyá de esos judíos no conscientes, ¿no? O llamámosle anusim, llamámosle a aquellos que son descendientes de las diásporas, que puedan retornar a Israel y fortalecer un Estado de Israel más en el futuro que nos lleva por delante, ¿no? Ahora. Bueno, son varias preguntas. Sobre el reto demográfico, mira, la impresión que a mí me da, porque he leído un poquito sobre esto, es que el reto demográfico de Israel se ha exagerado mucho. Cuando viajé en Israel hace poco, me explicaba una persona que conoce muy bien Judea y Samaria, lo que llaman Cisjordania en los medios, y me decía, mira, en los municipios gobernados por la Autoridad Palestina hay mucha menos gente de la que oficialmente se dice, porque a ellos les conviene inflar las cifras, por supuesto. Sí, por el dinero que reciben de fuera. Exacto, y para que parezca que hay una imperativa de crear ahí un Estado árabe palestino, porque es muchísima gente sin poder realizar sus aspiraciones nacionales, ¿no? Son ambas razones. Y entonces inflan muchísimo los números, pero me dice, la realidad es que muchísima gente ha estado saliendo. A la primera oportunidad que tienen se van. ¿Por qué? Bueno, ya no quedan cristianos, por ejemplo. Por ejemplo, cristianos ya no quedan. Cristianos árabes de la zona ya no quedan. Totalmente de acuerdo, pero él se está refiriendo a los árabes musulmanes. ¿Y por qué se van? Porque, en gran parte, porque la vida ahí no ofrece mucho, no hay un apetito. O sea, ¿qué es lo que se te va a antojar ahí? Toda la vida social de la Autoridad Palestina está organizada alrededor del asesinato de judíos. Una fracción enorme del presupuesto de la Autoridad Palestina se utiliza para pagar salarios de asesinos de judíos, porque cuando tú asesinas a un judío, si eres un árabe musulmán que vives en el territorio de la Autoridad Palestina, te empiezan a pagar un salario para recompensarte por el judío que mataste. Y si en el acto de matar a ese judío tú te mueres, entonces se lo pagan a tu familia. Esto es una norma oficial. Y como se ha hecho esto durante años, toda la cultura de la gente que vive en la Autoridad Palestina se ha transformado, porque todo el sistema de prestigio
es para honrar a los que ellos llaman mártires, que eso es gente que muere asesinando civiles judíos. Sí, les quitan el futuro, les dejan sin futuro y dicen, mira, por lo menos sacrifícate, vamos a honrarte cuando vengas como un héroe, vamos a repartir caramelos a los niños, cuando llegue tu cuerpo... Entonces, ¿qué pasa? Si tú naces en una sociedad así y esto te parece poco atractivo, lo que haces es irte, porque eso es Mordor. Entonces, mucha gente ha estado saliendo, los únicos que se quedan son los más radicales, pero son cada vez menos. O sea, hay un proceso de emigración fuerte, fue lo que me explicó esta persona, pero eso no se reporta. Eso no se reporta. Tampoco es tan rápida la reproducción de los árabes musulmanes en la autoría palestina. Mientras tanto, como tú mencionaste, la reproducción de los judíos en Israel sí es muy rápida. No solamente los religiosos. Los judíos seculares también tienen un crecimiento rápido, a diferencia de las poblaciones en otros lados de Occidente. Entonces, no es tan... Contrarresta un poco, perdona, con la idea que tenemos en Occidente de no, es que porque no hay recursos es muy difícil tener hijos sin dinero. No, mentira. Mentira, porque en los países más pobres es donde más hijos se tiene. Claro, o sea, que el problema los hijos no cuestan tanto. No cuesta tanto. No. Además, aportan mucho más de lo que cuestan. De todas maneras, es la mentira que nos han engañado en Occidente, donde no, es que hasta que no tenga el piso, hasta que no tenga dinero, no sé qué. Lo que pasa es que queremos tener hijos a los 40. Exacto, lo que pasa es que queremos viajar, queremos vivir, queremos gastar en otras cosas. Sí, pero sin embargo, en Israel yo lo he visto y conozco muchas parejas jóvenes. Primero, que hay una mentalidad de casarse joven, de formar una familia joven, y después del ejército. Totalmente cierto. Y tener hijos. Tener hijos y, bueno, quizás no como los más religiosos que pueden tener 7, 8, 10, 12 hijos, pero no sé exactamente la cifra, pero sé que... pero de aún y todo es poco, porque es que Israel es un país muy pequeño, rodeado de muchas naciones, no solamente de los árabes dentro de la autoridad palestina, sino de tantas naciones... No, pero el crecimiento de la población israelí no es un problema para Israel. Ya lo han demostrado muchas veces, han absorbido... Mira, en el siglo XIX, según los mejores estimados, lo que había en el territorio que ahora es Israel eran como 300,000 personas. Es un estimado, porque no tenemos cifras exactas. Hubo algunos censos, pero no tenemos cifras exactas. Pero 300,000, digamos, más o menos. Ahorita hay, creo que más de 12 millones. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar si crece mucho más la población de Israel? Nada. Van a terraformar el desierto. Ya lo hicieron en otras partes de Israel. El Negev lo van a convertir en un vergel. O sea, ellos no tienen problema con eso. No, a eso me refiero, que cómo van a enfrentar esto y luego ante una creciente antisemitismo en el mundo. ¿Tú crees que hablas de un nuevo holocausto? ¿Crees que va a haber un nuevo... se va a empujar a los judíos de todo el mundo a ir a Israel? Bueno, qué interesante lo que acabas de decir, porque de hecho podría uno sospechar que el proceso de estimular el antisemitismo en todos lados, que es un proceso que requiere unas inversiones gigantescas, ¿no? Los antisemitas que gobiernan el mundo tienen muchísimos recursos y los han vertido, obviamente, en este gran esfuerzo internacional por crecer el antisemitismo en todos lados. Y el efecto de eso ha sido hacer migrar a muchísimos judíos al Estado de Israel, lo cual... Si aceptas mi modelo, que es que las aristocracias occidentales y musulmanas están aliadas para tratar de producir un nuevo holocausto, ¿no? Pues entonces les conviene que todo se concentre en Israel y entonces convierten al Estado judío en un gran campo de concentración en vísperas de convertirse en un campo de muerte, ¿no? Entonces el proceso de las últimas décadas podría verse desde un punto de vista suspicaz, ¿no? Como un gran plan para ir acorralando a los judíos en el Estado judío y luego destruirlos. Intentar juntarlos para destruirlos. Sin embargo, los movimientos de mayor peregrinación en Israel han sido las persecuciones, tanto de Rusia, a principios del siglo XX, como después de la Guerra Mundial, donde todos los judíos europeos que pudieron fueron a Israel. Muchos llegaron a Argentina, llegaron a toda América Latina, pero vemos que a lo largo de la historia reciente, ¿no? En los últimos 2 siglos, el Estado de Israel es posible gracias, en cierta manera, no solamente al Balfour famoso, sino que allá había una inquietud por un Estado judío, pero realmente es el holocausto, digamos, el causante final o el que provoca que sí que hay una migración masiva a lo que conocemos hoy en día como Israel en los años El holocausto, los años 40, ¿no? sin duda aceleró la inmigración hacia allá, sin duda. Y creo que el panorama en el que estamos ahorita pues requiere que Israel gane. O sea, no hay alternativa. Israel tiene que ganar. Porque de otra manera el pueblo judío está en muy, muy grave peligro.
¿Nos interesa a nosotros también que gane? ¿A nosotros? Nosotros como cultura occidental, como cristianos. El título de mi libro es El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Si los antisemitas logran completar este nuevo holocausto, que ya inició el 7 de octubre del año pasado. No nos vamos a ir para hablar de eso, quizás otro día podamos tener... Pero si logran completar este nuevo genocidio, el resultado va a ser un colapso de Occidente, igualito que en el siglo XX. Igualito. Así es. Francisco, gracias por venir. Gracias. Se nos ha pasado volando, se nos ha acabado el tiempo. Hay mucho más contenido de Francisco Gil White en la página web, puedes buscar sus redes sociales. Va a estar dando conferencias próximamente en Zaragoza, Valencia, Barcelona. Por favor, busca en las redes sociales, no te puedes perder las charlas. Los libros están disponibles, me imagino que en Amazon o en diferentes redes. Sí, los libros están disponibles en Amazon, son libros electrónicos, pero si van a mi página, managementofreality.com o Sí, está saliendo ahora. Perfecto, o franciscogilwhite.com, ahí están los botones para todos nuestros contenidos, incluyendo los libros. Te agradezco mucho que estés aquí, pero ¿saben? Te agradezco mucho tu valiente defensa de Israel, porque no somos muchos los que podemos o queremos alzar nuestra voz a favor de Israel, con sus efectos, con sus fallos, con sus problemas, pero nos va mucho en ello, ¿verdad? Gracias por estar aquí, Francisco. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos, de verdad. Comparte el vídeo si te ha gustado y puedes darle más difusión en las redes sociales. Nos vemos pronto.